Buenos días. Bueno, ahorita estoy haciendo este video porque por lo menos 4 personas me solicitaron el tema específico de la situación en hermanos. Es un tema bastante interesante y complejo, no es tan sencillo como parece, pero bueno, voy a intentar tocar los puntos más claves. De hecho, hice una pequeña guía para que no se me vaya pues ningún punto. Espero que pueda aclarar todas las dudas que lleguen a tener, y si llegan a tener más dudas, sin problema podrían ponérmelo en los comentarios. Y en caso de que quieran que haga otro video, bueno, ya me pidieron otros 2 videos que haré pues en su momento, pero en caso de que respecto a este mismo tema tengan dudas y quieran que haga un video respecto a ciertas dudas, con gusto se los puedo hacer. Nada, sería cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Y bueno, pues nada más quiero agradecer por el momento a todos pues la reacción que hubo en el video. De verdad me gustó muchísimo que participaran y que me pidieran esta serie de videos. Así que pues voy a intentar comenzando a explicar lo que tiene que ver con crianza. Pues a final de cuentas, como padres, es un tema que nos importa bastante, no es un tema aislado, es un tema profundo y que depende también de muchos contextos, porque pues así dentro de la crianza existen pues diferentes tipos de familias, ¿no? Entonces depende también del tipo de familia, la manera en que se pueda manejar. Para veces para algunos es más complicado porque a veces están solos, ¿no? O solas. Entonces hay ciertas cosas que deberíamos de contemplar también para que como sociedad podamos estar unidos y generar pues como redes de apoyo que puedan hacer que entre todos nos podamos seguir como una tribu, ¿no? Hacer como un tipo tribu donde nos podamos apoyar unos a otros y podamos lograr pues hacer lo mejor por nuestros niños, que a final de cuentas pues son el futuro de nuestro país y de nuestro planeta. Bueno, para empezar quiero hablar sobre pues la crianza, que es una crianza sana. O sea, para poder generar una crianza sana, en primer lugar quisiera hablarles sobre que nadie es perfecto. Entonces hay que quitarnos esta idea social de que los padres tenemos que ser perfectos, porque eso es imposible, ¿no? Entonces, en primer lugar, me gustaría aclarar que no existe ningún padre o ninguna madre que sean perfectas. Entonces es momento que rompamos con esa ideología, porque nos vamos a frustrar muchísimo en este camino, ¿no? Y es un camino para toda la vida. Y pues todo el tiempo vamos a cometer errores. Yo no conozco a nadie que no haya cometido errores con sus hijos, así sea el profesionista más cabrón, bueno, perdón, el profesionista más experimentado, el profesionista que tenga muchísimo mayor cantidad de conocimientos, así sea el más espectacular, de todas maneras se equivoca. Entonces, en primer lugar, pues quiero que sepan que esto va a ser normal, va a haber errores en el camino. El punto no es que evites tener errores, el punto es que cuando cometes un error sepas que pues puedes reconocer ese error y mejorar pues la situación para que más adelante no cometas el mismo error, ¿no? Ese es en primer lugar. Después quisiera decir que pues nosotros hacemos lo mejor que podemos, y muchísimas veces lo mejor que podemos está dentro de las capacidades y las herramientas con las que contamos en ese momento. A veces quisiéramos quizás darle un poco más a nuestros hijos, a veces quisiéramos pues buenas tardes, perdón, es que estoy en el trabajo. A veces quisiéramos pues quizás darles a nuestros hijos cosas que nosotros no tuvimos, y son pues utopías, ¿no? Porque a veces no se puede, ¿no? Hay que hacer lo mejor que podamos dentro de lo que tengamos como herramientas. Bien, y otra cosa, pues importantísima para tocar este tipo de tema, pues es que nosotros somos seres humanos, ¿no? Y como seres humanos, pues tenemos necesidades. No podemos decir que una vez que nos hicimos padres, dejamos de ser seres humanos y somos exclusivamente padres, porque esto es mentira. A final de cuentas, como madre, yo, en lo personal, sigo teniendo necesidades de relacionarme con la gente, porque pues a final de cuentas somos seres sociales. Entonces no podemos olvidar esta parte que muchas veces socialmente está mal visto, cuando no debería de ser así, cuando debería de entenderse que a final de cuentas como seres humanos pues también pues queremos de repente tener contacto con otras personas, y esto también es importante. Entonces, en primer lugar, necesitamos tener, para una crianza adecuada, necesitamos tener un autocuidado. Esto quiere decir en el que me voy a preocupar por mí mismo, haciendo cosas que también me favorezcan en todos los sentidos, ¿no? Porque no solamente voy a comer bien, voy a intentar comer lo más saludable que pueda, sino que también voy a intentar hacerlo desde el aspecto social. Voy a intentar a lo mejor pues de vez en cuando ver a mis amigos, platicar con ellos. No me voy a separar de mi mundo, porque no solamente mi mundo es mi hijo. ¿Por qué es importante esta situación? Y quizás sea mal vista, pero ¿por qué es importante? Por ejemplo, este ejemplo lo pone una autora que me encanta, que se llama Pepa Horno. Para quien la pueda buscar, de verdad es una excelente mujer.
Pero bueno, ¿por qué es importante esta situación? Porque, por ejemplo, el ejemplo que ella pone es que cuando te subes a un avión, lo primero que te recomiendan es que cuando caigan las máscaras de oxígeno, tú en lugar de dárselo inmediatamente a tu hijo, primero lo utilices tú y se lo des a tu hijo. ¿Esto por qué? Porque si tú te llegas a desmayar, obviamente no vas a poder procurar a tu pequeño, ¿no? Necesitas estar bien primero tú para que después puedas apoyar a tu hijo. Esto en la vida emocional también influye, porque si estás lleno de estrés, si todo el tiempo estás pues aturdido de situaciones que te molestan, va a ser complicado que al momento de ser pues disciplina con tus hijos lo hagas desde el amor, desde el respeto, que lo hagas con empatía. Va a ser complicado porque contigo mismo te sientes mal, te sientes aturdido. Entonces es importantísimo que en primer lugar empecemos también a tomar en cuenta nosotros mismos. Por ejemplo, puedes ir a terapia. No está mal que si tienes que utilizar una hora para poder ir a terapia, para poder solucionar cosas que te molestan, para poder solucionar pues a lo mejor heridas pasadas, tú tomes este tiempo para poderte cuidar a ti mismo. Ok, esos es como los puntos más clave para comenzar, ¿no? Estoy haciendo esta base porque sin ella no les puedo explicar lo que sigue. Después quisiera explicarles otra cosa. La bondad en los niños es innata. Esto quiere decir que todos los niños nacen buenos. No podemos decir que un niño es malo por nacimiento porque pues no es que sea malo, es que hay ciertas circunstancias que quizás pueden pues generar que más adelante el pequeño empiece a tomar decisiones que afecten a otras personas, ¿no? Pero en el momento de su nacimiento no nace malvado, me explico, no lloran porque sean malos, no gritan porque sean malos, son cosas que ellos van aprendiendo. Todos los seres humanos necesitamos este aprendizaje, necesitamos experimentar con lo que nosotros tenemos, las herramientas que tenemos a la mano. En este caso, los niños pequeños, pues sus herramientas son herramientas, pues como por ejemplo llorar, ¿no? Es la herramienta que tiene para poder llamar la atención porque a lo mejor tiene hambre cuando es muy pequeño, ¿no? La forma en que dice mamá, tengo hambre, mamá, quiero que me cargues, quiero que me des amor, es a través del llanto, porque todavía no tienen la posibilidad de articular palabras y no pueden utilizar el lenguaje como nosotros lo utilizamos, así, ¿no? De forma verbal. Ellos tienen otro tipo de lenguaje que nosotros como adultos tenemos obligación de entender. Bien, los niños todos son diferentes. Esto quiere decir que hay niños que a lo mejor son, pues esto tiene que ver mucho con su temperamento. A lo mejor hay niños que son, pues a lo mejor un poquito menos activos. Hay niños que todo quieren agarrar, que son demasiado activos. Digo, lo saludable sí es que un niño sea activo. No porque un niño sea menos activo quiere decir que se va a quedar sentado y no va a hacer nada en todo el día, porque esto a lo mejor a mí me llamaría mucho la atención. Lejos de verlo como algo bueno, a mí me extrañaría muchísimo ver a un niño sentado todo el tiempo, pero bueno, ese es otro punto que ahorita no vamos a tratar. Algo importante también es que los adultos tenemos que entender que hay que decirle que sí a lo que siente, aunque le digas no a lo que hace. Esto quiere decir, a lo mejor la conducta que él realizó no fue una conducta que pueda ser pues beneficiosa a largo plazo, como por ejemplo, no sé, a lo mejor le jaló del cabello al hermano, porque vamos a tratar pues precisamente este tema, y en lugar de decirle al niño, es que tú eres un niño malo, es que tú eres un niño que es detestable o cosas que son hirientes y que son terribles, en lugar de calificar al niño de una manera negativa, podrías calificar lo que hizo de una manera negativa. Esto quiere decir como, pues, lo que tú hiciste no estuvo bien, lo que tú hiciste, pues, le lastimó a tu hermano, esto que tú hiciste no me parece, ¿no? O sea, el punto es que no es el niño el problema, sino que la situación de la conducta que antecedió la situación, pues es algo que a ti te molesta, no el niño como tal, porque pues el niño es punto y aparte. Ojalá esté quedando claro, como espero que esté quedando. Y bueno, vamos al siguiente punto. Algo interesante que tiene que ver con crianza es comprender que los niños tienen diferentes etapas de desarrollo, ¿ok? Ahorita, pues específicamente para este tema vamos a hablar de niños de aproximadamente 3 años, porque pues es lo que se explicó. Al final de cuentas, esto que estoy intentando dejar para que lo puedan pues ver y que lo puedan pues intentar aplicar en sus vidas,
sí se puede aplicar en diferentes aspectos, ¿no? No solamente en una etapa de desarrollo, pero a lo que yo voy es que específicamente ahorita voy a explicar en niños de 3 años. ¿Qué pasa con los niños de 3 años? Bueno, nuestros niños de 3 años son curiosos, esto es natural, ¿no? La curiosidad es parte innata del ser humano también, ¿no? Los niños nacemos curiosos, bueno, yo ya no soy niña, ¿no? Pero me entienden. Los niños nacemos curiosos y esta curiosidad es necesaria. Ok, los niños de los 3 años no conocen tiempos, entonces muy probablemente tú como papá a veces te llegues a desesperar, porque a lo mejor tu hijo ve una Catarina en el piso y se emociona muchísimo porque pues se le hace algo súper padre, dice, ay, una Catarina, bueno, ni sabe cómo se llama, ¿no? Pero se acerca y lo ve y dice, ah, que sus colores, o sea, le impacta y le asombra esta nueva forma de vida, ¿no? Que él está conociendo. Entonces, si vas rápido, vas para el colegio o vas a llevarlo a alguna parte o tienen que llegar rápido a alguna cita y tu hijo está súper entretenido viendo la Catarina, quizás tú te molestes, pero aquí sirve muchísimo intentar entender, intentar ponerte en el zapato de tu hijo y comprender que en esta edad ellos todavía no conocen tiempos. Él no va a entender que tú le digas, es que ya es muy tarde. Para el niño esta parte del tiempo no es igual que como para el adulto, ¿no? El adulto lo ve de una manera muy diferente que el pequeño. Así como el niño pequeño no va a ver, ay, es que esto cuesta miles de pesos, porque para el niño esos miles de pesos no tiene un sentido lógico, ¿me explico? Y otra cosa importante, pues los niños aprenden a través del juego, ¿no? Muchos de los aprendizajes que son como más, que quedan como más grabados en los pequeños, son aquellos que se hicieron a través del juego. Entonces, jugar con ellos para poder, pues, fomentar ciertos aprendizajes es muy valioso, como por ejemplo, si quieren enseñarle, no sé, motricidad fina, podrían ponerle algún juego con pincitas, que se ponga, y también pueden enseñarle ahí también los colores, que se ponga a acomodar pues según el color de la pinza, el color de las banderitas que ustedes pongan. Es un ejemplo, ¿no? De hecho ya habíamos quedado, bueno, unas personas me pidieron algunas dinámicas, eso lo haré en otro momento. Otra cosa importante es que los niños desean ser como el papá o la mamá. Esto es muy común, ¿no? Y aprovechenlo porque está súper padre, porque cuando llegue la adolescencia dile adiós a esta parte esta parte tan maravillosa que quieren los niños, ¿no? Ser como tú. Ellos desean muchísimo ser como mamá y papá, por eso copian todo lo que hacen los papás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me maquillo, probablemente mi hijo o hija que vea que yo me esté maquillando va a querer hacer lo mismo porque me está viendo a mí. Entonces hay que tener mucho cuidado, y esto es importante. Hay que tener mucho cuidado con el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Si yo le digo a mi hija o a mi hijo, respeta, pero yo no estoy respetándolo a él o a ella, entonces le estoy dando un mensaje bastante confuso, porque por un lado mis palabras le están diciendo algo y por otro mis acciones le están diciendo exactamente lo contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, una de las situaciones que me comentaron fue, es que yo a mi hijo le digo cállate y él ya lo replica con sus hermanos. Bueno, es que esto es común porque si yo le estoy diciendo cállate, a él le estoy enseñando que es una forma válida de que yo exija que alguien más haga o guarde silencio, ¿me explico? Entonces, aquí lo importante es la manera en que yo me dirijo con mis hijos, es la manera que ellos van a aprender a dirigirse con otros más pequeños o con otras personas en general. Es importante entender que los niños tienen diferentes necesidades. Los niños no solo tienen necesidades fisiológicas como hambre, como sed, no, eso no es la única necesidad que como padres debemos de cubrir. También tienen necesidades afectivas. Una de las necesidades afectivas es esta generación de vínculos. Estos vínculos no es que el niño vaya a tener vínculos con cualquier persona que lo cuide, porque esto es mentira, no se puede hacer tanto vínculo, los vínculos son muy reducidos. Y otra cosa que necesitan los niños es el reconocimiento y aprobación paterna. Tienen necesidades cognitivas. Esto es lo que les decía del aprendizaje, es muy importante para ellos porque es parte del desarrollo humano. Tienen necesidades sociales como la comunicación, esto también es parte del desarrollo humano. ¿Okay? Esto es importante porque nosotros por lo general pensamos como padres que estos pequeños solo tienen necesidades fisiológicas. Y hay que entender que somos más que solo fisiológico, ¿no? Somos más que solo tener hambre, que solo tener sueño. O sea, es mucho más amplio todo lo que el ser humano necesita. Incluso los adultos necesitamos estas otras cosas, ¿no?
hay que entender que pues para poder manejar a nuestros hijos, o para no manejar, perdón, el término no me gusta como manejar, como para poder entablar una buena relación con nuestros hijos, tenemos que entender cómo son nuestros hijos. Cada niño es particular, ¿no? Cada niño es diferente. Entonces, tú como padre tienes que observar a tu hijo, porque a través de la observación vas a entender muchas cosas que tu pequeño hace. Entonces, una de las cosas que funciona mucho es entender algo que se llaman canales sensoriales. Eso también lo menciona Pepa Horno, también me gusta mucho. También les quiero decir, antes de proseguir, que me gustaría estarles recomendando cada vez que haga un video algún autor o algún libro que les pueda servir para poder complementar la información y que pues obviamente se vayan todavía más profundo al tema y puedan pues ir mejorando poco a poco, porque pues como todo, estamos también aprendiendo, ¿no? Bien, como los canales sensoriales, lo que les iba a comentar respecto a esto es que todos manejamos diferentes canales sensoriales. Por supuesto que todos tenemos todos los sentidos activos, ¿no? Bueno, no todos, pero mucha gente tiene, o por lo regular la gente tiene todos los sentidos, que son 5, que yo me imagino que ya conocen, de todas maneras les voy a decir, que es, por ejemplo, el visual, el auditivo, el sensitivo, el olfato y el gusto. Nosotros nacemos con 2 sentidos ya desarrollados totalmente, que es el olfato y el gusto. Estos ya nacen desarrollados por supervivencia. Esto como seres animales, nosotros también somos animales, lo necesitamos pues para identificar el alimento, para poder oler dónde se encuentra, por ejemplo, si se dan cuenta la primera vez que van a dar pecho, el bebé va oliendo, ¿no? Y para identificar dónde está el pezón y poder pues surtirse de alimento, ¿no? Ok, esto es importante porque depende del canal sensorial del que tú estés más activo, te va a ayudar a poder controlar ciertas emociones. Bueno, no controlar, sino poder manejar, aprender a manejar ciertas emociones o poder intervenir cuando tu hijo se encuentre en un estado de crisis. Quiero explicar antes de esto, se me estaba pasando explicarles algo muy importante. Los berrinches, lo que me estaban comentando, que muchos niños hacen berrinches terribles, los berrinches son crisis emocionales. No es que el niño esté intentando manipular, no es que el niño esté queriendo ser un pequeño tirano. Este pequeñito lo que está teniendo es una crisis emocional. Él no tiene herramientas para poder manejar pues lo que está sintiendo, ¿no? Como todo ser humano, no sé por qué a veces los adultos pensamos que los niños no pueden estar enojados, cuando son también seres humanos, no son extraterrestres, son iguales a nosotros en este sentido, ¿no? Los adultos pretendemos que los hijos todo el tiempo sean felices y esto no es posible. Yo quiero ver a un adulto que todo el tiempo sea feliz, esto no es posible, ¿ok? Esto nos va a perseguir por el resto de nuestras vidas. Las emociones son algo con lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a vivir y a saber que no son malas. Las emociones no son buenas ni malas, existen por algo, para algo están estas emociones y es parte de nuestra supervivencia. Entonces, entender que el niño está pasando por una crisis emocional ayuda muchísimo para que tú también como adulto intentes entender a tu pequeño. ¿Y cómo lo puedes entender? Bueno, pues a lo mejor en pleno berrinche está en crisis emocional, está gritando, está pataleando, entonces lejos de que te enojes con él, intenta ponerte en su lugar. ¿Qué pasó que lo hizo enojar? Aquí voy a retomar algo que también me preguntaron para tema, esto va a ser a lo mejor tema para otro momento, pero me gustaría ponerlo como ejemplo aquí. Es que mi hijo, cuando yo le pido que preste sus juguetes, me hace berrinche y no quiere soltar el juguete. Está bien, esto es normal, o sea, no crean que su hijo es un hijo malo, no crean que su hijo es un hijo envidioso, porque no es así. Esta situación es totalmente normal y esto sucede también en adultos. Los adultos no es tan fácil para nosotros prestar nuestras cosas. Si alguien llega y te dice, oye, ¿me podrías por favor prestar el coche? Dudo mucho que tú le des las llaves y digas, adelante, vete con mi coche, no importa si no te conozco, ¿no? Es difícil prestar cosas porque no sabes ni siquiera si te las van a devolver y cuánto tiempo las van a utilizar. Entonces esto hace complicado para cualquier persona, ya sea niño o adulto. Entonces es importante que nos pongamos en su lugar. ¿Qué pasa? Bueno, está en medio del berrinche, pues intenta comprender qué es lo que le está sucediendo. En este caso, pues intenta comprender que el hecho de que prestar su juguete favorito no es fácil para él.
¿no? Y no lo obligues a hacerlo. Esto es algo más bien social. Esto de obligar a los niños a prestar las cosas es porque a la sociedad se le ocurre que es lo que debería de ser. Pero cuando te das cuenta que algo sucede en todas las culturas, que algo se repite en todas las culturas y en todos los tiempos, te das cuenta que es normal. Esto, por ejemplo, berrinches. Los berrinches son normales, también socialmente están muy mal vistos, cuando en realidad eso es, digamos, las oportunidades perfectas que puede tomar el adulto para que aprenda el niño a guiar lo que está sintiendo, para que lo aprenda a reconocer. Es importante. Bueno, de lo que estaba manejando de los canales sensoriales, pues hay 3 específicamente que se van desarrollando pues ya con el paso del tiempo. Digo, no nacemos escuchando a la perfección, viendo a la perfección y sintiendo a la perfección. Estos 3, el auditivo, visual y sensitivo, se van desarrollando. Cuando este desarrollo se va pues haciendo, hay quienes son más bien auditivos, visuales y sensitivos. Esto estoy segura que ustedes ya lo habían escuchado en algún momento, porque sobre todo se utiliza como canales de aprendizaje. Pero aquí, ¿cómo es que funciona cuando mi hijo está teniendo un berrinche? Pues el niño que es auditivo se puede calmar a través del canto. O sea, yo puedo cantarle a mi hijo si es auditivo y probablemente eso le ayude a poderse calmar un poco, porque la emoción que tiene es muy fuerte, pero eso le ayuda a calmarse. El niño que es visual, pues el niño que es visual, para empezar, hay algo importante. El niño que es visual, lo último que quiere es que lo toquen. El niño que es visual necesita su espacio. No lo vas a dejar a su suerte encerrado en un cuarto, porque esto también le lastima. Él necesita estarte viendo, porque al final de cuentas es visual. Él necesita estarte viendo, pero no, el niño visual no necesita que estés sobre él acariciándolo o abrazándolo, porque lejos de que eso le ayude, le va a incomodar. Entonces, ahí lo que puedes hacer es darle su espacio e intentar comunicarte con él, pero que él te vea, ¿ok? Y además, pues comprender lo que le está sucediendo, ¿no? El niño que es sensitivo tiene, pues, bueno, para mi forma de ver las cosas es como más sencillo, ¿no? Porque al niño que es sensitivo lo puedes abrazar, lo puedes acariciar, le puedes dar contacto físico, de tal manera que se pueda, pues, tranquilizar. Esta parte a mí me gusta mucho porque, pues, siento que es más sencillo de esta manera, ¿no? Bueno, cuando nosotros ponemos, van a decir que por qué doy tanto choro para llegar al punto de los hermanos, pero esto es como base para poder después establecer ciertas cosas con los hermanos, para que podamos comprender qué es lo que le pasa a mi hijo cuando está en un momento de crisis con el hermano. Ahorita voy a llegar a ese punto y ojalá no se desesperen, ¿no? Las normas que nosotros manejamos, aún sean para pequeños o para grandes, deben estar relacionadas con la situación y tienen que ser realistas. ¿A qué voy con esto? Si yo a mi hijo le digo, no le puedes pegar a tu hijo, a tu hermano, o la norma que yo pongo es que no nos pegamos, no nos vamos a pegar, pues si llega a pegar, yo no le voy a pegar, porque entonces no estoy siendo realista, no estoy siendo congruente con lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo, ¿ok? Y tienen que estar relacionadas con algún tipo de consecuencia, como por ejemplo, pues en este caso le pego, bueno, pues ahora la consecuencia sería a lo mejor reparar el daño, ¿no? Ya le pegaste, está llorando tu hermanito porque le pegaste, pues a lo mejor intenta ayudarme a buscar una canción que le ayude a, pues, a tranquilizarse, o sea, intentar que se repare este daño. Tienen que ser respetuosas en todo momento. Esto quiere decir que yo no voy a poner alguna regla que haga que humille a mi hijo o que lo lastime de alguna manera. Y pues tienen que ser realistas. Bueno, eso ya lo había mencionado, tienen que ser realistas. Nosotros como adultos, por lo regular, somos el ejemplo a seguir de nuestros hijos, es lo que les comentaba hace un momento. Entonces, muchas veces la manera en la que nosotros manejamos los conflictos, nuestros hijos aprenden a manejarlos. Si mi forma de manejar los conflictos es a través del grito, o sea, yo me pongo a gritar y saco mi furia y me descontrolo emocionalmente, entonces es la forma en la que mi hijo va a aprender a manejar el conflicto. Pero si yo aprendo a manejar el conflicto de una manera más pacífica, de una manera más tranquila, mi hijo va a aprender a manejar el conflicto de una manera similar. Poco a poco, una cosa muy importante es que en la crianza tiene que haber muchísima paciencia, porque los niños no aprenden así, o sea, no es como que, ya lo hice una vez y mi hijo mañana lo va a hacer, no, es mucho tiempo, es la repetición continua de la conducta. Si yo hago
A lo tengo que hacer A 1000 veces para que después mi hijo aprenda a hacer A, ¿no? Esto es algo que nos tiene que quedar claro, porque a veces intentamos que la solución o la situación sea inmediata, y esto no es posible, porque nos vamos a terminar frustrando horrible si pensamos de esta manera. Ya voy a entrar a la parte de los hermanos. En primer lugar, quiero decirles que pues por lo regular los papás esperamos que nuestros hijos de manera inmediata ya estén amando a sus hermanos y los adoren de manera inmediata. Desde que está en la pancita tienes que adorar a tu hermano, pero hay algo importante. Nosotros tenemos que entender que los vínculos se construyen. Esto quiere decir que si mi hijo va a tener un vínculo con su hermano, primero se tiene que construir, no van a ser de la nada. Él puede amar a su hermano, pero no necesariamente va a generar este vínculo con él de forma inmediata. Tiene que haber, pues, tienes que tener paciencia para que esto ocurra. Bien, bueno, eso es en primer lugar. Déjenme ver alguna nota que tenga acá porque... ya, perdón. ¿Qué pasa cuando llega el hermano? Ok, este punto también es importante porque hay que entender a nuestro hijo cuando llega el hermanito. Primero que nada quiero explicarles algo. La envidia y los celos son totalmente naturales, o sea, son normales y son esperadas para nuestros hijos, también incluso para los adultos. Si llegara mi esposo y me dijera, mira, mi amor, te quiero presentar a una chica con la que pues estoy saliendo, ¿no? Y te la quiero presentar y quiero que la aceptes tal y como es. O sea, es complicado, voy a sentir celos, es normal. Bueno, en ese sentido es muy común que se sientan celos. Obviamente, para el hijo que pues ya estaba acostumbrado, sobre todo si son hijos únicos, o sea, si habían sido hijos únicos hasta entonces, está acostumbrado a que toda la atención sea para él. Y además que mamá estuviera de una forma incondicional para él, ¿no? Y de repente esto se modifica. Hay que entender una cosa, los niños están acostumbrados o los niños les gusta que las cosas sean predecibles, ¿no? Predecibles, perdón. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que los hijos ven un montón de veces la misma película? Esto lo hacen porque ya saben qué va a pasar y esto les da seguridad. Esto funciona también con las rutinas. Por eso es bueno poner rutinas en casa, porque si yo tengo una rutina en casa, entonces mi hijo probablemente sea muchísimo más calmado, o sea, no tenga como tantos estados de estrés, porque va a saber qué es lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, ahorita llegando a la casa, lo que vamos a hacer es lavar los trastes, quizás le pides que te ayude a lavar los trastes, quizás le pides que te ayude a limpiar la mesa, aunque sean pequeños pueden hacer este tipo de cosas, aunque parezca que no, pero claro que sí. Entonces hay que tener también confianza en ellos, porque ellos pueden hacer mucho más de lo que a veces nosotros creemos. Bueno, cuando ellos saben qué esperar, entonces para ellos es más sencillo llevar el día a día. Pero ¿qué pasa? Cuando mamá se embaraza, todo cambia. Todo cambia. La rutina cambia, mamá cambia. Incluso la energía de mamá cambia. Porque mamá siempre está más cansada, ¿no? En el embarazo empieza con, pues a lo mejor con vómitos, a lo mejor tiene más sueño, o sea, cosas normales que pasan normalmente en el embarazo. Y para el niño esto es extraño porque no es la misma mamá que tenía meses atrás, ¿no? Desde el embarazo empieza esta modificación y muchas veces no sabemos cómo explicarle a nuestros hijos que el hermanito viene en camino, y a veces por no saber cómo mejor no les explicamos, pero los niños son tan inteligentes que se dan cuenta, o sea, no se lo tienes que explicar, él se empieza a dar cuenta que hay algo diferente en ti, porque llega un punto en el que a mamá hasta le crece la panza y ya no hay donde se pueda sentar en tu regazo tu hijo, no lo puedes cargar de la misma manera, no lo puedes tener todo el tiempo de brazos como antes era, o sea, son como muchos cambios que para él son importantes y difíciles. No es fácil para este niño este tipo de cambios, tiene un sentimiento de desplazo que es natural, porque pues al final de cuentas de repente él era únicamente para papá y mamá y ahora tiene que compartir a papá y a mamá. Y si no era únicamente para papá y mamá y había hermanos mayores, lo que pasa es que ya no es el pequeñito a que mamá y papá protegían más. Entonces hay que comprender también a nuestros hijos. Él tiene que compartir ese amor de padre. Y para él no es fácil, sobre todo si tiene 3 años, ¿no? Que es una edad todavía donde necesita mucho a sus papás. Esto es por supervivencia. Todavía necesito a mamá y papá. No me pueden dejar así, ¿no? Entonces, bueno, esos son como puntos claves. Hay algo también importante que vas a tener que, te vas a dar cuenta que va a pasar, ¿no? Por lo regular, cuando
llega un hermanito nuevo, se comporta como si fuera más pequeño, ¿no? Porque por lo regular hay una regresión, hay como comportamientos regresivos. A lo mejor si ya no se hacía del baño ya no se hacía del baño encima, empieza a hacerse del baño encima otra vez, empieza a tener más sueño, el lenguaje quizás lo hace como más pequeñito, o sea, como que cambia, todo esto se va como para atrás, como que en lugar de avanzar se regresó unos pasitos, unos meses atrás. Esto es común porque pues para el niño es una forma de inspirar como compasión, como de, yo también soy chiquito, pero al mismo tiempo quiere ser el grande para demostrar que es mejor que el pequeñito, ¿no? Entonces puede ser que de repente se muestre como meloso y al mismo tiempo agresivo, ¿no? Y puede ser que incluso ridiculice al hermano pequeño, ¿no? Burlándose de que el niño chiquito todavía hace popó, pipí y que todavía no habla. Esto es totalmente pues esperado porque son cosas que el niño apenas está asimilando. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer como padre o como madre en este tipo de situaciones? Bueno, primero que nada, pues tienes que validar lo que estás sintiendo, porque lo que estás sintiendo pues es totalmente comprensible. Intenta conectar con tu pequeño respecto a la emoción que estás sintiendo y después intenta redirigir la emoción. Ahorita va a quedar un poco más claro. Por ejemplo, cuando él está pasando por un berrinche, empieza a hacer un berrinche por X razón, puedes explicarle puedes darle a entender o explicarle más bien que estás entendiendo qué está pasando en su cabecita, ¿no? Puedes decirle a lo mejor, claro, yo sé que te molesta, claro, a ti te molesta que pase tanto tiempo con tu hermano, hermana, tal, ¿no? Y extrañas a mami, y extrañas que mami pase tiempo contigo y lo entiendo, ¿ok? Aquí estás validando lo que estás sintiendo y le estás dejando claro que tú puedes ponerse en su lugar, que tú puedes comprender lo que le está pasando, porque muchas veces ellos no lo pueden comprender y muchas veces más ellos no le pueden poner nombre. Entonces, esto es algo importante que puedes hacer o que tienes que hacer. Después, hay algo importante que tú puedes manejar con tu hijo que se integre a las actividades que haces tú con el hermanito, como por ejemplo, si lo metes a bañar, le puedes decir, oye, ven, vamos a bañar no sé, digamos que se llame Juan, ¿no? El otro bebé. Vamos a bañar a Juan, vamos a jugar con Juan en la tinita con los patitos, ¿qué te parece? Aquí estás haciendo dos cosas. Una, le estás dando la parte del juego, que es algo que le encantan a los niños, y otra es que lo estás relacionando con el hermano, ¿no? Y después lo que puedes hacer es reconocer lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando llegue papá, oye, cuéntale a papá cómo me ayudaste a bañar a Sutanito y a Perengano, bueno, al pequeño, ¿no? No sé cómo le hayan puesto, ¿no? Pero X, eso no tiene como mucha relevancia, ¿no? Mira, cuéntale a papá cómo me enseñaste a bañar, cómo me ayudaste a bañar a tal. Y pues decirle, oye, qué suerte que estés conmigo a mi lado apoyándome tanto, me haces de mucha ayuda, porque pues al final de cuentas esto le hace al niño que se sienta bien, ¿no? Se está comportando, le estás dando un papel de hermano mayor y además lo estás incluyendo, porque muchas veces lo que terminamos haciendo es excluyéndolos porque pues creemos que es muy pequeño para poder interactuar y además que a veces hay una creencia falsa que incluirlo va a lograr que sea todavía peor la situación y no es así, al revés. Cuando nosotros incluimos a nuestro hijo estamos también pasando tiempo con ellos, ¿no? Eso es algo importante que ellos ya no tenían. Otra cosa importante es pasar tiempo a solas con él o ella, porque cuando llega el hermano, pues como les decía, se siente desplazado y entonces muchas cosas que tú hacías con tu pequeño las dejas de hacer. Entonces, si tú empiezas a pasar tiempo a solas de calidad con tu pequeño, le puede ayudar para que entienda, para que vea que tú todavía lo amas, que tú todavía estás ahí para él, que no porque llegue un hermano nuevo él va a dejar de existir. Entonces esto es importante. Quizás cuando el hermanito pequeño se duerma, puedes decirle, oye, ¿qué te parece si nos ponemos a dibujar? Oye, ¿qué te parece si nos ponemos a jugar con tu pelota? ¿Qué te parece? O sea, por hacer alguna situación mientras el otro pequeñito está durmiendo para que él se sienta que tiene atención, ¿no? Y puedes hacer que empatice un poquito con el hermano también. Por ejemplo, no con esto tu hijo va a tener la conducta íntegra, ¿no? Así de no va a cometer ningún error porque como dijimos, si nosotros adultos cometemos errores, los pequeños pues también, obviamente, están aprendiendo. Entonces, a lo mejor ya le pegó otra vez al hermano. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es pues
decirle, oye, ¿cómo te sentirías tú si otro niño más grande que tú te pegara? O sea, intentar que empatice con el pequeño. ¿Y qué no debo hacer? Bueno, lo que no debo hacer es lastimarlo de cualquier manera, ya sea emocionalmente o físicamente. Yo no, si mi hermano, si les voy a contar una historia, pues ojalá si mi papá lo ve, ay, no me regañe. Cuando yo era muy bebé, cuando yo era muy chiquita, pues obviamente mi hermano mayor le dio como celos, porque como ya dijimos, esto es totalmente esperado. Entonces mi hermano mayor me agarró de los pies y me tiró de la cama. Y mi papá se enojó con él y le dio una cachetada y le dijo, tú no le puedes pegar. Mi hermano mayor tenía 2 años y medio. Mi papá le pegó a mi hermano y le dijo, tú no le puedes pegar a tu hermana porque es más pequeña que tú. Y mi hermano pequeño le dijo, sí, tú grandote y yo chiquito. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los niños entienden perfectamente, entienden muy bien lo que está pasando en esta situación. Entonces, si tú lo lastimas, lejos de que puedas lograr que tenga una mejor relación con su hermano, lo vas a hacer que sea peor, porque entonces le va a tener más coraje el hermano porque no va a entender por qué tú le pegaste, ¿no? Para él fue como más bien culpa del hermano y no se va a poner a analizar, ay, es que yo tiré a mi hermano. No, él va a sentir como más coraje hacia el hermano. Esto por un lado, y por otro lado, pues se siente herido, es totalmente normal, nadie quiere que le peguen, nadie quiere que le griten, a nadie le gusta que lo traten mal y a los niños tampoco. Entonces es importante que jamás los lastimemos de ninguna forma, no los podemos lastimar porque esto lo que va a generar es daño en su emoción, le estás lastimando lo que está sintiendo y lejos de lograr que la conducta se modifique, vas a hacer que una de dos, o lo haga cuando tú no lo estés viendo y eso pues va a ser todavía más peligroso, o termine reprimiéndose muchísimo y llegando a la edad adulta va a ser más complicado. Este tema lo quiero expandir más en otro video, pero bueno, ahorita estoy haciéndolo como a grandes rasgos porque quiero que el video no sea tan largo, ya llevo más de media hora, entonces espero que pues todas las dudas que tengan me las vayan poniendo y poderlas ir aclarando poco a poco. Ok, tampoco debes hacerlo a un lado. Esto quiere decir que si llega y te quiere ayudar con el hermanito, no lo hagas a un lado, no lo dejes como, no lo excluyas de esta situación, porque lo que él quiere es poder pasar tiempo contigo. Para un niño que se siente invisible, un niño que siente que sus papás no lo están viendo, él prefiere 1000 veces que lo regañes a que seas indiferente con él. Entonces, dense una idea como para que vean esta situación. ¿Qué te conviene más como papá, no? Porque al final de cuentas, bueno, primero que nada tendríamos que ver qué le conviene más al pequeño, pero pues también ponte a pensar en qué te conviene más como papá, porque pues tu hijo va a preferir 1000 veces a lo mejor romper cosas, a lo mejor gritar, a lo mejor pegar, a que tú no le hagas caso. Entonces, por favor, pues en este tipo de situaciones, darle atención positiva. Esto quiere decir a través de cosas positivas, ¿no? Porque no le des atención hasta que ya rompió los platos, hasta que ya le pegó al hermano. Dale atención antes de que esto pase para que esto no lo vea como el camino para que tú le hagas caso. Y ojalá haya quedado claro, pues si hay dudas, ojalá me puedan poner aquí en el chat, sí, bueno, en los comentarios las dudas que lleguen a tener. Yo espero haber sido lo más clara posible. Y haremos el siguiente video. Creo que el siguiente video va a ser de dinámicas. Ya no me acuerdo cómo están las cosas que me fueron preguntando o pidiendo de videos. Y pues poco a poco vamos a ir ampliando esto. Si alguien tiene algunos otros temas, pues estaría excelente que me lo pusieran en los comentarios. Les mando un saludo enorme y pues aquí estoy para cualquier duda. Hasta luego.